Estimados estudiantes, ahora resolveremos un ejercicio de estadística utilizando las herramientas de Excel. Primeramente, tenemos que tener un grupo de datos. Nos podemos dar cuenta que al sombrearlos, en la parte inferior derecha aparece el recuento, o sea que tenemos un total de datos de 20. Este dato nos va a servir para calcular el número de clases. Recuerden que cada que ingresamos una fórmula debemos anteponer el signo de igual. Ahora utilizaremos la fórmula de la raíz. Solo con colocar la letra R se nos muestran las opciones que tenemos. Ahora colocaremos el número de datos. Recuerden que este dato debemos redondearlo para abarcar todos los datos. Entonces utilizamos la fórmula de redondear, en donde colocamos la celda que queremos redondear con los dígitos, que en este caso son 0, ya que queremos un dato entero. Para calcular el intervalo también lo hacemos mediante una fórmula, en la que restamos el valor más grande menos el valor más pequeño entre entre el número de clases. Este intervalo lo debemos redondear para que no nos quede ningún dato fuera. Para eso necesitamos conocer la unidad de variación. Recuerden que la unidad de variación es la mínima diferencia entre los datos. En este caso es de 5. Entonces, si redondeamos el intervalo a la unidad de variación más cercana, tenemos un intervalo de 25. Podemos observar entonces que tenemos 5 clases, las cuales representamos con las letras del alfabeto, y ahora vamos a calcular los límites exactos. Para el primer límite inferior, tomamos el primer dato y le restamos la unidad de variación dividida entre 2. Para calcular el segundo límite inferior exacto, tomamos el límite inferior exacto anterior y le sumamos el intervalo. Para calcular los demás, vamos a posicionar el mouse en la parte inferior derecha de la celda y vamos a arrastrar la celda. Y Excel nos calcula los demás límites inferiores exactos. Para calcular el primer límite superior exacto, tomamos el límite inferior exacto de esa clase y le sumamos el intervalo. Para calcular los demás límites superiores, hacemos lo mismo y arrastramos la celda. Para calcular la marca es un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Para calcular las demás marcas, volvemos a hacer el mismo procedimiento, posicionamos el cursor en la parte inferior derecha de la celda y jalamos la celda. La frecuencia es el número de datos que se encuentran dentro de cada límite. Si hacemos el conteo, en el primer límite tenemos 2 datos, en el segundo 4, en el tercero nuevamente 4, en el cuarto 6 y en el quinto 4. Para calcular la frecuencia en proporción y la frecuencia en porcentaje,
tenemos que tener la sumatoria de la frecuencia. La podemos calcular con la fórmula de autosuma. La frecuencia en proporción la calculamos también mediante una fórmula en la que dividimos cada frecuencia entre el total de las frecuencias, que en este caso se encuentra en la celda F14. Colocamos los signos de pesos para que solo nos tome esta celda. Y para calcular las demás, arrastramos. La frecuencia en porcentaje se calcula multiplicando la frecuencia en proporción por 100. Para calcular las demás, jalamos la celda. Para calcular las demás sumatorias, también jalamos, pero ahora la celda de la sumatoria. Recuerden que la frecuencia en proporción, la sumatoria de las frecuencias en proporción, tienen que acercarse a 1. Y la sumatoria de las frecuencias en porcentaje tienen que acercarse a 100. Para graficar, vamos a sombrear la frecuencia. Vamos a irnos a la pestaña de insertar. Vamos a seleccionar la gráfica de línea. Y aquí podemos ver ya la tendencia de los datos. Y lo que vamos a hacer aquí es, con el botón derecho del mouse, seleccionar los datos. Vamos a editar el eje horizontal, el cual debe de ser la marca. Y por último, vamos a darle un diseño a nuestro gráfico. Puede ser cualquier diseño. Este es el polígono de frecuencias. En nuestro eje Y vamos a tener la frecuencia y en nuestro eje X vamos a tener la marca. Para hacer el histograma es el mismo procedimiento. Seleccionamos la frecuencia, la pestaña de insertar, pero ahora vamos a seleccionar una columna de barras. Perdón, una gráfica de barras. Vemos la tendencia de la frecuencia y al igual que con el otro vamos a seleccionar los datos con el botón derecho del mouse. Vamos a editar el eje horizontal, el cual debe de tener la marca. Y finalmente vamos a elegir un diseño. Este es el histograma. Tenemos en el eje Y las frecuencias y en el eje X las marcas.
Y bueno, esto es todo acerca de este ejercicio.